particularidades que tiene. Vamos a cambiar de tema y regresar al tema venezolano, y esta vez lo vamos a hacer con un diplomático experimentado, con un analista acucioso que ha sido canciller de la República, el doctor Eduardo Ferrero Costa. Muy buenos días, señor Ferrero Costa. Feliz año para usted. Muy buenos días. También feliz año para ustedes y todos los colegas de RPP. Muchas gracias. Gracias, señor Ferrero. A ver, nos preocupa lo que va a ocurrir en Venezuela. Ya hemos recibido, digamos, algunos comentarios y diagnósticos sobre la situación interna y externa. Viendo desde la perspectiva peruana la importancia que pueda tener la continuidad o no de Maduro en el poder, ¿cuál es su lectura? ¿Cuál debería ser la postura? Bueno, ya finalmente el gobierno ha declarado a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Nosotros somos un país, el segundo, que alberga a la mayor cantidad de venezolanos que han tenido que salir. 1.600.000 venezolanos. La tercera parte, más o menos se calcula, regresarían en caso de recuperar la democracia Venezuela. ¿Cuál es la primera impresión que tiene usted de lo que va a ocurrir hoy y su impacto para los peruanos? Bueno, hoy día todavía falta un elemento de juicio para poder tener una opinión definitiva. Ajá. Y es que a ver qué pasará si el señor Edmundo González, candidato presidente electo, hoy día presidente electo, y acompañado eventualmente por varios expresidentes latinoamericanos, aparecen en Venezuela. Es verdad. Ese es el último dato que nos falta, porque si apareciera Edmundo González, podría haber un acto de represión violento y podía hacer que el mundo internacional, la región, tuviera una posición mucho más firme y mucho más activa frente a la situación de la dictadura del señor Maduro. Pero suponiendo que no aparezca, porque la verdad es que no sé cómo puede aparecer. Exacto, Las fronteras están cerradas por Venezuela, el espacio aéreo lo tiene controlado Venezuela, entonces la verdad es una incógnita de cómo puede suceder este hecho. Pero en fin, en cualquier caso, aún con o sin esta afirmación, es evidente, en mi opinión, que el señor Maduro va a asumir el mando, va a juramentar el día de hoy, en su tercer periodo por 6 años más, y después de estar en el poder de una dictadura, después de 12 años de dictadura, continuará la dictadura y aún será aún más dura en los próximos años, con mayor represión, mayor violación de derechos humanos, menor respeto a la ciudadanía y mayor violación de la democracia venezolana. Ahora bien, la pregunta que se me hace es, ¿esto qué tiene que ver con el Perú? ¿Cómo afecta al Perú? Definitivamente el Perú ha actuado ahora de manera acertada, después de algunas dudas. Hoy ya está claro que el gobierno peruano reconoce al mundo como el presidente electo y no reconoce como presidente, pero tampoco lo ha hecho de esa manera, al señor Maduro. Lo ha descalificado ya, que Así será es. el gobierno de un dictador, será una autocracia, tal como ha dicho el canciller Elmer Schaller. Entonces, en primer lugar, por principio, el Perú defiende la democracia. Esta es una línea de conducta internacional que viene haciendo como un tema de política de Estado de hace varios años. El Perú fue muy activo con la Declaración de Lima, que crea el Grupo de Lima en el año 2017, y en términos generales ha acompañado siempre a la oposición contra el gobierno de Maduro. Reconoció al señor Juan Guaidó como presidente encargado, tal como lo designó la Asamblea General la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2019, y luego varió un poco la posición, pero hoy día digamos que el tema está aclarado. Para el Perú hoy día, Edmundo González es presidente electo y Maduro está en una dictadura y asume la presidencia luego de una elección totalmente no reconocida y por lo tanto fraudulenta. Ahora bien, entonces el primer tema es, por principio, se hizo una política de Estado de defensa de la democracia. En segundo lugar, hay un tema adicional muy relevante para el Perú, ustedes lo han dicho. Hoy día hay más de 1.500.000 venezolanos en el Perú. Hay un tema migratorio muy complicado. Y el Perú, como país solidario, los diversos gobiernos peruanos, pensando en la solidaridad, en los derechos humanos, ha acogido y viene acogiendo con mucho cariño a los venezolanos que acá han encontrado un lugar de paz, de tranquilidad y con problemas, por supuesto, de carácter laboral. Esta migración tiene un límite. O sea, el Perú no es un país que pueda seguir recibiendo migrantes con tanta facilidad, puesto venezolano que ocupa un puesto de trabajo no lo ocupa un peruano. Entonces, el tema migratorio sí nos preocupa mucho hoy día en el país. Y la única forma de poder solucionar este tema o
si no solucionarlo, mejorarlo, es en la medida que cambie el régimen dictatorial de Maduro para que los venezolanos decidan regresar a su país. Se dice que regresarían 300.000 personas venezolanas en caso de que hubiera un régimen democrático el día de mañana en Venezuela. Entonces a Perú le interesa por razones ideológicas, razones de principio, razones de defensa de los derechos humanos y de defensa de la democracia, y por el efecto que tiene en el país el caso migratorio. Yo le ruego que nos acompañe un instante, doctor Ferrero. Una América Latina que está más desunida que antes y no está tan fuerte como estuvo, tan unida como estuvo con la creación de Lima del año 2017. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual quisiera preguntarle específicamente, en vista de su experiencia como ex embajador de Perú en Washington, ¿cómo ve usted la actitud de Estados Unidos? Tanto la del actual presidente, Joe Biden, como la que entrará en funciones, el que entrará en funciones el día 20, que es Donald Trump. Quisiera que nos diga qué es lo que se puede esperar de Estados Unidos, sus intereses petroleros y la naturaleza de su relación con Venezuela. Vamos primero a la pausa, retomamos con Eduardo Ferrero Costa, ex canciller de la República. Estamos conversando con el internacionalista y ex canciller de la República, de la misma manera que conocedores de cerca de la política norteamericana, Eduardo Ferrero Costa, y le habíamos dejado planteada la pregunta respecto a la actitud de Estados Unidos y sus dos presidentes, el que está en ejercicio hasta el 20 y Donald Trump, que entrará pronto, cada uno de los cuales ha hecho declaraciones en las últimas horas. ¿Cómo ve usted el margen de acción que la política norteamericana tiene frente al desafío que significa la dictadura venezolana? Yo creo que podría decir que el margen de acción podría ser mayor. Es limitado. Es cierto que Estados Unidos haya expresado a través del presidente Biden y luego especialmente a través del presidente electo Trump, que hoy día ya hay un presidente electo en Venezuela y que no es el señor Maduro. Ahí hay un avance, digamos, en cuanto a la definición de la calidad del gobierno del señor Maduro y las posibilidades como presidente electo, pero de otro lado, hay dos elementos que juegan, me parece a mí, en la posición que adopte Estados Unidos. Aún cuando el presidente Trump podrá ser un poco más duro y firme en las declaraciones, hay dos elementos muy importantes. Primero, el tema petrolero. Hay un interés petrolero en Estados Unidos. Se sabe que Venezuela exporta petróleo a Estados Unidos de unas características que es petróleo pesado a través de Texas, que a su vez lo usa Estados Unidos para exportar petróleo. Ese tema petrolero es un interés económico que creo complica la posición que puede adoptar Estados Unidos frente a Venezuela. En segundo lugar, frente al régimen de Maduro. Y en segundo lugar, hoy Estados Unidos está concentrado, igual lo estará el presidente Trump, en otros temas prioritarios para su seguridad nacional a nivel internacional. El caso de la guerra de Rusia contra Ucrania es una principal preocupación a la cual dedicará su atención preferentemente el presidente Trump a partir del 20 de enero, y ha anunciado que él encontrará una salida y hará un arreglo. Y por lo tanto estará más concentrado en ese tema, así como también en la preocupación por lo que sucede en el Medio Oriente. Entonces yo creo que Estados Unidos va a tener una posición a favor del señor Edmundo González, el presidente electo, va a mencionar y criticar al señor Maduro como una dictadura, pero no va a quitarle reconocimiento a ese gobierno, va a seguir teniendo relaciones con ese gobierno. Claro. Y la situación no creo que vaya a cambiar mucho en la realidad en el caso de Estados Unidos. Podría ser más, y creo que el tema de sanciones económicas es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Es un tema importante. Sí, y ex canciller, yo no quisiera dejar de mencionar también el intercambio ocurrido con el testaferro, a quien se había identificado como testaferro del señor Maduro en los Estados Unidos, detenido en Estados Unidos, y el canje que hubo cuando se entregó también a personas que perseguía la justicia norteamericana. Es decir, Estados Unidos, si bien tiene una relación económica que proteger, una necesidad de relación económica que mantener, también parece que tiene estos otros asuntos, ¿no? Y por lo tanto jugaría un poco al medio, diría usted, es lo que describiría. Yo no iría al medio, tampoco al medio. No claro, no al medio, pero bien, apoyando claramente a la oposición, pero si se instalase el gobierno de Maduro, como todo parece indicar que así va a ser. Se va a instalar. Exacto, a eso vamos.
Si A yo no diría propósito de lo que ha dicho usted, señor Ferrero, quiero hacer saber que hace unos minutos ha llegado a la Asamblea Nacional el señor Maduro y se apresta a prestar juramento en la Asamblea Nacional. El dato tiene relevancia porque hasta el momento se había dicho que la juramentación tendría lugar en el Palacio Presidencial. No es así. El señor Maduro está en este momento, estamos viendo las imágenes, en la Asamblea Nacional, en donde va a prestar juramento porque según él y según el Consejo Electoral ha ganado las elecciones, aunque nosotros sepamos que eso es fraude. Perdone por la interrupción y adelante, señor Ferrero. No, totalmente claro, y es importante verlo a lo que sale hoy día. En este momento está juramentando y lamentablemente esa es la realidad. El señor Maduro juramenta por un tercer periodo, un gobierno que es una dictadura, y habiendo desconocido las elecciones y su compromiso preadoptado en los acuerdos de Barbados previos. Hoy día lo estamos viendo. La oposición ha sido muy fuerte, ha habido en la calle manifestaciones, no ha habido mucha represión. Y no hemos visto aparecer todavía al señor Edmundo González, que presumiblemente no podrá estar presente hoy día en Venezuela, tal como lo había dicho. Seguimos pues con esta dictadura del señor Maduro, pero esperemos a ver si hay mayor reacción hoy día de la población venezolana, que está atemorizada y está controlada por un gobierno, por un país hoy día que está totalmente militarizado. Pero yendo a su pregunta, quería terminar la respuesta. Estados Unidos actúa por principio en favor de la democracia y en favor de la defensa de los derechos humanos. Eso no está en duda. Pero sí, no creo yo que en la realidad aplique políticas más duras frente al gobierno dictatorial del señor Maduro por las razones que he mencionado hace unos minutos. Acá el tema central es que la única forma real, me parece a mí hoy día, que salga el gobierno de Maduro es mediante, yo diría, mediante una acción con los militares venezolanos. Eso ha tratado de hacerlo Corina María Machado, ha hecho una exhortación a los mandos militares medios y más bajos, pero hasta ahora eso no ha funcionado. En Venezuela hoy hay más de 2.000 generales corruptos que forman parte de la cúpula del gobierno junto con Maduro. Eso es el problema. Si los coroneles y oficiales de mayor jerarquía siguieran el pedido de la oposición, ahí está la única forma de poder destabilizar al gobierno y hacer un golpe interno y sacar al presidente Maduro del poder al día de hoy. De otro lado, es fundamental que continúe y aumente la presión internacional. Hoy día está más suave y más tibia que en otras oportunidades. La Unión Europea, salvo España, en general los demás países no se han pronunciado de manera tajante como debería ser. Y todavía no hay tampoco una declaración firme de los países de América Latina de manera colectiva. Hay pronunciamientos individuales. Entonces falta mayor presión internacional. Hay que buscar el mayor aislamiento posible de Venezuela, lo que no es total, porque está por medio de Rusia, Irán, y me parece a mí que sería muy importante que China, que hasta ahora está apoyando al régimen de Maduro, pues de manera tibia, pudiera adoptar una posición diferente. De acuerdo, señor Ferrero Costa, quería preguntarle, sí, ¿cuál es la fórmula que un diplomático responsable pueda adoptar para afirmar nuestros principios y rechazar a una dictadura, pero al mismo tiempo velar por nuestros intereses, que tienen que ver con la posibilidad de deportar a los delincuentes de esa nacionalidad que salgan de la cárcel, cosa que se ha venido haciendo hasta ahora con la colaboración de la policía venezolana? Hemos sabido de varias identificaciones por reconocimiento facial de delincuentes cuya identidad no conocíamos acá por la porosidad de nuestra frontera. ¿Cómo se maneja esa compatibilización entre los principios democráticos y los intereses en la lucha contra la delincuencia, cualquiera sea su origen? Bueno, es una pregunta bien interesante, ¿no? En la práctica se siguen manteniendo ciertas relaciones en determinados aspectos de la relación bilateral, pues lo otro es imposible. También se siguen teniendo relaciones comerciales. A pesar de que no tenemos embajada hoy día en Venezuela, estamos actuando a través del apoyo brasileño, de la embajada y de los brasileños que velan por los intereses peruanos. Sí, es una forma de trabajar. Y después hay ciertas redes que continúan, porque es parte de la realidad internacional. Claro. Efectivamente, hay redes de comunicación que continúan manejándose y ahí está efectivamente el trabajo diplomático y el trabajo reservado.
hay muchas cosas que se pueden manejar de manera no pública De manera para seguir reservada. protegiendo dentro de lo posible interés nacional. Y Ujú. efectivamente ahí tiene un papel importante en la diplomacia, con las costumbres y las formas que acostumbra usar la diplomacia. Nos Pero evidentemente, esperaría, canciller, nos sí, esperaría un instante nada más para cumplir con los anunciantes antes de que nuestros productores levanten tarjeta roja. Lo estoy diciendo en los por términos supuesto. más diplomáticos posibles. Perdón, no No, entendí nada, que lo decía en los términos más que- diplomáticos posibles, tratándose de usted. Muy amable, espérenos unos instantes, por favor. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos. Estamos conversando con el señor Eduardo Ferrero, ex canciller de nuestro país y ex embajador de nuestro país en los Estados Unidos. Pero antes tenemos que informar que a esta hora de la mañana ha llegado el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph González, amigo de Hugo Chávez, a presenciar la toma de mando de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha llegado a la asamblea. ¿Es correcto la información que nos ponen? Porque había dudas sobre si esto se desarrollaría en la Asamblea Nacional o no. A la Asamblea Nacional, ¿correcto? Bien, sí, es la información que tenemos a esta hora. Estamos viendo las imágenes. El presidente Nicolás Maduro asiste para cumplir con el acto de juramentación que se destaca en la televisión, como estamos viendo tal cual, el medio de comunicación dice constitucional. Constitucional porque para él es constitucional. Canciller, le habíamos dejado una pregunta o una respuesta a medias, una pregunta que había planteado Fernando Carballo y que lo habíamos interrumpido diplomáticamente para poder escuchar a los anunciantes. Usted decía, ¿cómo manejar la situación cuando el gobierno hoy ya tiene una posición tan clara, incluso de decir que él será un presidente sin legitimidad para una serie de asuntos, entre otras cosas, el tema de la seguridad, la migración, pero recordemos también que hay 4 compatriotas con paradero desconocido y que han sido detenidos por el gobierno de Maduro? Bueno, efectivamente, como decía, hay situaciones reales que todavía se dan en esta relación. El caso de los 4 peruanos detenidos es increíble. El Perú tiene que protestar de manera muy enérgica para que se conozca el paradero y la situación real de lo que ha ocurrido con estos 4 peruanos. Y ahí quizás pues estos congresistas que no sé si distintivamente llegaron a viajar a la Asunción del Mando de Perú Libre, que para mí sería lamentable que lo hayan hecho, ellos también podrían hacer gestiones personales frente al gobierno dictatorial de señor Maduro para ver en qué medida pueden colaborar y saber qué está pasando con nuestros peruanos, estos 4 connacionales. Esa, por ejemplo, es una medida de carácter personal. También en estas relaciones complejas juegan un rol también las relaciones personales. En este caso, ellos podrían hacer una gestión frente al gobierno del señor Maduro. Y de otro lado, los canales diplomáticos peruanos, a través de este caso, como digo, que tenemos a través de la Embajada de Brasil, habría que hacer gestiones formales y, por supuesto, pedir la solidaridad de otros países de la región en esta situación, que posiblemente en este caso único del Perú, pueden haber otros nacionales de otros países de América Latina que se encuentren posiblemente en la misma situación de desaparecidos. Entonces, los canales son variados. Pero obviamente la falta de una relación diplomática formal, real, obstaculiza mucho poder enfrentar estas situaciones. Pero no por ello hay que olvidarlas. Hay que protestar, hay que buscar los canales indirectos y hacer todo lo posible para averiguar la situación de estos 4 peruanos. Y Lo señor, que yo quería decir, sí, pero sí, adelante, cómo por no. favor, adelante, sí. No, lo que yo quería decir, que me quedé un poco en el camino hace una de las primeras Ujú. preguntas, es que frente a la situación de Venezuela, que yo creo que asumió el mando por 3.ª vez, Sí. no creo que hoy día haya un cambio en la situación del señor Maduro. Yo sí creo que la única posibilidad real es o que se levanten los militares de menor jerarquía, o que haya una explosión social que veo muy difícil porque es un país reprimido y militarizado, o que se busque nuevamente una salida negociada. No ha resultado, lamentablemente, en el caso de Oro, en el caso de Barbados, pero hay que intentar nuevamente a través de países terceros amigos buscar en el transcurso de los próximos tiempos una salida negociada a
a la situación de Venezuela. Creo que ese camino no se puede olvidar. Siempre hay que pensar en la posibilidad de una negociación, que es un instrumento fundamental en la diplomacia y en las relaciones internacionales. Este gobierno venezolano se irá deteriorándose, se irán habiendo mayores problemas, lamentablemente va a haber mayor represión, mayor hostigamiento hacia la población venezolana, tendrá que haber mayores protestas internacionales y espero que la comunidad internacional reaccione con más dureza en términos generales, no América Latina, pero en general comunidad internacional con más dureza y mayor condena contra el régimen del señor Maduro. Porque hasta ahora hay una presión internacional, pero puede hacerse más todavía en los tiempos más cercanos. Mientras tanto, lo que estamos viendo a partir de las imágenes de Telesur, que es el canal internacional oficialista venezolano, es que el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Jorge Rodríguez, ha tomado lista, ha constatado la presencia de los miembros del Consejo Electoral Nacional y el señor Maduro está presente ahí. Se había dicho que la juramentación tendría lugar en el Palacio de Gobierno, no es el caso, está teniendo lugar como se suele ser en la Asamblea Nacional y se apresta de un minuto a otro a ser proclamado por la Asamblea presidente de la República Bolivariana de Venezuela durante 6 años más, hasta el año 31, de manera que el fraude quedará consumado aparentemente en breve, señor Ferrero Costa. Muchas gracias por sus palabras. El fraude ha quedado consumado. Sigue en el gobierno, un gobierno chavista dictatorial, con Chávez que estuvo presidente 12 años, también de manera ilegítima en una parte de su gobierno, totalmente ilegítimo el gobierno de Maduro por 2 años más. Es decir, tenemos 25 años de una dictadura chavista que hace grave daño a Venezuela y sobre la cual hay que seguir luchando contra ella. Hay que condenar al señor Maduro en su gestión dictatorial. Muchísimas gracias, ex canciller. Vamos a enlazar.